Bienvenidas personas del internet, esto es Desenfoques, un espacio en donde vamos a hablar de películas, documentales, series o videojuegos con temáticas de salud mental, discapacidad y neurodivergencias. Yo soy Quique Vázquez. Yo soy Lucenal. Y este es el intro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenfoques en este bonito set. Muchas gracias a las voces de nuestras cabezas, René y Andrew, que están supervisando nuestros pensamientos como cada capítulo de Desenfoques. Controlando que nada se salga de control. Controlando que nada salga de control. Y AKS Studio, también muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias. Besos hasta aquí. Besos aquí cerca. Sí. Hoy vamos a hablar, creo que es la primera vez que vamos a hablar de este tipo de contenido en Desenfoques, porque hasta antes de hoy solo habíamos hablado de documentales, series y pelis, pero dadas las polémicas actuales que han surgido con este contenido, me parecía prudente, sobre todo porque han de saber que es mi método de descanso y ocio por excelencia. Sí. Los videojuegos, creo que más que la música, los videojuegos Sí. son mi actividad de ocio favorita del mundo mundial. Y, bueno, a mí sí se me complicó un poco hacer este guión porque hay tanto que hablar, o sea, siento que justamente... Sí. Esta serie y este videojuego dan para un buen, que no sé si hasta tendremos que hacer parte 2, porque... sí. Eso lo definirán ustedes, yo digo. O sea, creo Exacto. que hicimos este guión, sobre todo muy basados en el primer videojuego, que fue el que Sí. hizo un antes y un después en la industria, pero las polémicas actuales están más basadas en la serie, pero creo que es bien importante o bueno, yo le decía a Luz cuando pensábamos hacer en este video, que para mí sí era muy importante que sobre todo tú, que has invertido mucho tiempo en escribir historias para diferentes formatos, ya sean pelis, series, documentales, animaciones, nos hablaras mucho. Y sí tuve que hacer una adaptación también en algún momento. Ah, sí, Ajá. esa no me la sabía. Sí. Pero, o sea, era más como un cuento que lo querían hacer cortometraje. Y entonces cómo rescata ciertos elementos del cuento para ya llevarlo a un formato audiovisual. Pero Claro. bueno, eso ya lo podré contar en otro momento. Pero a mí me parecía muy importante que tú nos hablaras de justo este proceso, ¿no? De cómo distingue un guionista a una guionista, cuáles son los puntos clave de un medio para poder pasarlo a otro medio, que creo que es para mí el acierto más grande que se ha hecho con la serie, porque tengo que decir que si bien digamos que el viaje emocional de la serie no es el mismo para nada del viaje emocional que te propone el videojuego, creo que sí le ponen un énfasis bien importante a muchas cosas, Sí. que hace que la experiencia sea igual de disfrutable, aunque no de la misma manera. O sea, Sí. se me hizo un gran ejercicio. Y de hecho, yo antes de ya meternos en materia, quería comentar eso, que esto se volvió como parte de una dinámica que tenemos Quique y yo, porque yo la verdad tengo cero habilidades para los videojuegos, lo siento, pero justamente fue con la parte 1, que ahora sí que Quique era el que ponía las manos a la obra, pero yo le ayudaba un poco con las decisiones o a decirle, hey, hay que agarrar ese recurso. O ya se te pasó revisar en tal cajón, o aquí hay un número que no hemos usado, cosas así. Y justamente siento que este tipo de videojuegos, porque ya después nos seguimos con otras franquicias, es una forma en la que también, aunque tú no estés o no te gusten los videojuegos, te puedes involucrar, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo ahí se los dejo como práctica en pareja, está muy cool, está muy divertido y creo que también por eso está interesante porque pudimos vivir el viaje juntos, o sea, de cómo fue hacerlo en el videojuego y luego los dos ver la serie, porque sí fue de esas series de, oye,
Si yo no estoy aquí el domingo, no tienes permitido verla. Sí, no, yo pensé que era por Pedro Pascal, pero después resultó que sí era la serie. Claro. Ajá. Que sí he de decir también, paréntesis antes de meternos, que a mí me gustaba Pedro Pascal desde antes de que a todo mundo le gustara Pedro Pascal, porque era el comandante Peña, si no Sí, mal recuerdo, en la serie de Marcos. en la serie de Marcos. Entonces, yo sí puedo decir que al menos no le entré al mame. A mí ya me gustaba. Yo desde que lo vi en Game of Thrones. Ah, claro. Es que la verdad no acabo de ver Game of Thrones. No has ni empezado, no te hagas. No, sí, siempre me quedo como en la tercera, cuarta temporada. Ah, bueno. Ajá. Pues quédate en la cuarta y ya, la Y ya. quinta. Es que, ajá, Sí, no. justamente siento que eso es lo que pasa. Pero, ¿qué te parece si entramos en materia? Es la primera vez que voy a hablar de videojuegos en un lugar y me emociona muchísimo. Acuérdate que no puede durar 3 horas esto, nada más. Vamos a hablar de una de las franquicias más impactantes de la última década y nada más cierto que esto, porque para mí The Last of Us fue un antes y un después en cómo se trataba un videojuego, en cómo se trataba una narrativa en un videojuego, tanto que videojuegos que surgieron después de The Last of Us trataron de seguir esa senda, de no solo ser una obra de acción, sino que hubiera una trama. Y para mí, un ejemplo muy claro de esto es la diferencia que se puede ver en los primeros Uncharted o los Uncharted antes de The Last of Us y el Uncharted después de The Last of Us. Aunque, si me preguntan, para mí, Uncharted es el tope de Naughty Dog en cuanto a eso. Y ya la voz de mi cabeza, que se llama Andrew, me dirá si está de acuerdo o no con este statement que acabo de hacer, porque puede ser una opinión impopular, pero sí creo que The Last of Us fue un cambio radical en la manera de entender el videojuego como una forma no solo de entretenimiento y de diversión, sino como una forma de narración también, como una forma de entender o de transmitir historias. En 2013, la empresa de Naughty Dog, que ya había regalado joyas como Uncharted o Jak and Daxter y algunos Crash, The Last of Us parecía ser otro juego de apocalipsis zombie, un género que ya teníamos muy saturado, no solo en los videojuegos, Sí, también en audiovisual y en cine, pero silenció todas las dudas. No se trataba de monstruos, se trataba de la gente. Se trataba de nosotros. La premisa es brutalmente simple. Una pandemia global causada por una mutación del hongo Cordyceps transforma a los humanos en caníbales y ultraviolentos. Sí, que justamente, no sé, igual y me la estoy mega mamando, probablemente, pero yo le decía a Kike que no sé por qué, pues digamos que la traducción sería como el último de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero también podría ser, no sé si como lo último de nosotros, o sea... Ajá, lo último como de humanidad, lo que queda. Lo que queda. Sí, y bueno, o sea, no sé, me parece que podría ser interesante también ese juego de palabras por toda la narrativa que tiene el videojuego y la serie, ¿no? Y es una... A mí me parece también que una de las claves del éxito de The Last of Us no es solo esto de haber resignificado la manera de contar un apocalipsis zombie. Me parece que también es una historia del caballo negro, ¿no? Del estudio de videojuegos que venía de hacer jueguitos de plataforma. Sí, totalmente. Que actualmente mucha gente le tira a los juegos de plataforma cuando son las bases, chavos, son las bases del videojuego. Y la muestra está en que Astro Bot ganó el GOTY siendo un juego de plataformas cuando Elden Ring, que es considerado ahorita uno de los mejores juegos que se han hecho. Elden Ring, Elden Ring. Ese Elden Ring estuvo nominado junto a Astrobot, pero Elden Ring era su DLC, no era el juego completo, porque pues, el juego completo ya había ganado su GOTY un año antes. Okay. Pero para mí es una historia de underdog porque Naughty Dog había sido como que un estudio chiquito, como por las sombras, hasta que, según yo, hicieron la tercera parte de Max Payne.
de ahí empezaron a ganar notoriedad y rompieron con un status quo bien importante porque el videojuego cada vez se parece más a Hollywood, desgraciadamente, Sí. y los videojuegos ahorita están jugando sobre seguro. No por nada el mejor videojuego del año pasado fue el remake de Mario Kart 8, que fue un juego de Wii U, pero lo reeditaron Sí. para poderlo jugar en Switch, pero no es un juego nuevo. Es literalmente la optimización de un juego viejo. Y es lo mismo que estamos viendo en la industria del cine, ¿no? No estamos viendo ideas nuevas, no estamos viendo historias nuevas, estamos viendo el remake de la adaptación, del remake, del reboot. O sea, ya Sí. no estamos viendo contenido diferente ni nuevo. Y Naughty Dog, me acuerdo que cuando hizo la presentación de The Last of Us, solo era como una cinemática de zombies y ¡pum! The Last of Us y se acabó. Y como que la gente al principio fue como, "Ñe", Sus como que perras mamadas, ñada, ¿qué? pero en uno de los últimos E3, en donde ya se presentó como tal el concepto de The Last of Us, Ujú. lo que veías era a Joel tratando de proteger a alguien porque no se veía quién era el personaje Ah, de Ellie, sí. pero tú escuchabas la voz de la niña. Entonces Joel gritaba cosas como cúbrete, no sé qué, y escuchabas disparos y todo muy frenético. Y entonces la gente en ese momento dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces ya nada más veías a los zombies Cordyceps, pero tú no veías ni a Joel ni a Ellie. O Ujú. sea, tú solo escuchabas las voces, pero la propuesta fue tan novedosa que creo que desde ese momento, de alguna manera, o sea, ahora que lo vemos casi 10 Claro. años después, o sea, más de 10 años después, pues es más fácil verlo. Desde ese momento, Naughty Dog nos estaba diciendo, este juego no se trata de los zombies. Sí. Este juego se va a tratar de que tú tienes que cuidar a alguien. Este juego se va a tratar de, de cómo la humanidad se va a defender frente a esto. Y al Sí. principio entiendo que hubiera miedo porque de hecho las mecánicas de Guarura en los videojuegos, ya hay hasta memes de que sabes que un juego es malo o sabes que un nivel se va a poner perro cuando tu tarea va a ser proteger a un NPC todo tonto que no se puede defender. Justo Ajá, ahora que te escuchaba, me acordé de cuando jugamos a Plague Tale, sí. el 1, porque también está esta mecánica de proteger, en este caso, al hermanito. ¡Ah, pinche niño castroso! Yo como lo odiaba porque Eli como quiera te echa la mano y es también perrita, pero este güey, o sea, de repente se salía y era como, ¡ay! Y además tiene una mecánica ese juego que si te separas mucho de Él empieza a él gritar. empieza a gritar y es como que, ¡ay, maldita sea! O sea, me gusta esta onda de proteger, pero sí, definitivamente ese niño. Y entonces, cuando pasa el tráiler de The Last of Us, este tráiler específicamente, Mm, en donde ya ves parte del gameplay, pero tú no ves a los personajes, tú ves el caos. Ahí fue donde empezó a levantar la atención de la gente y les dio mucho interés, sobre todo porque veníamos de una ausencia grande de franquicias de acción mm. distintas, ¿no? Porque ya hay sagas que tienen como su nicho muy marcado. Está Resident Evil, que ya va por la última entrega y que el que viene, el Requiem, se ve que va a estar Sí, se ve bueno. que va a estar bueno. Pero O vamos, Halo, ¿no? O sea, Halo, que ujú. ya venía desgastado Sí, también, Gears of War ya venía desgastado un poco. Y entonces cuando viene este tráiler, genera muchas dudas pero también genera mucha tensión en la gente que quería jugar algo nuevo sin sacrificar la acción. Y sale The Last of Us y es un fenómeno. Sale para el PlayStation 3 cuando todavía estaba una guerra de consolas decente, cuando todavía
las compañías le ponían ganas a hacer videojuegos chidos y era competencia leal, ¿no? Cuando todavía Xbox era competencia. Cuando todavía Xbox hacía videojuegos y consolas. Sí. No, sobre todo cuando los estudios estaban más empeñados en ganarse la credibilidad a base de juegazos, pues. Sí. Ahora yo creo que lo único que quieren es hacer un free to play y ganar con loot boxes y ya. O sea, ya no les interesa hacer mecánicas nuevas, juegos nuevos. Tanto que ahorita tú y yo jugamos más indies, o sea, Sí. jugamos más juegos de bajo presupuesto o de compañías más chiquitas, porque las grandes les puse cuca. No es cierto. No, porque las grandes ya nada más están como jugando, tratando de jugar sobre seguro. Hasta el Switch 2 está jugando a ese juego horrible. Sí. Ya hablaremos de eso. Pero sale The Last of Us para PlayStation 3 y es una completa locura. Rompieron todo. Rompieron todos los cánones que había sobre con los videojuegos, con una IP que nadie conocía, de una empresa que si bien no era como la grande, como podríamos decir un Ubisoft tal vez, o un Microsoft Studios, o un Insomniac, no eran una de estas empresas grandotas, pues no era indie, pero tampoco era grande, era como, más o menos. No era miau, pero tampoco wow, ¿no? Ajá. Digamos que era un Rockstar, pero al nivel de Grand Theft Auto 3, ¿no? O sea, que ya tenía su renombre, sí, pero no era la garantía que es ahora. Sí, que no era como, por ejemplo, pienso Massive. Ajá, Supermassive Games. Siempre le quiero decir Massive Attack, ya sé que no, nada que ver, pero que ya es una franquicia que hasta incluso ves de repente actores y actrices sí, muy reconocidos, ¿no? Sí, pues en Until Dawn, que es un juego de Supermassive, que ahorita sacaron la peli, de hecho, sale esta Hayden Panettiere, que en ese entonces era como una de las actrices top por estar en la serie de Heroes. Sí, y Malik. No es Majin Buu. Rami Malek. Ajá. Rami Malek sale también. El doctor, el psiquiatra también es famoso sí, por... No me acuerdo ahorita de su nombre, pero siempre ha estado en cosas de terror, de ¿no? terror y suspenso. Sí, creo que él hace del diablo. Y de hecho él sale en la película también. ¿A poco? Haciendo el mismo papel. ¡Wow! Sí, ya me dieron ganas de verla. Ajá, no sí, tenía ganas de verla, ahora ya me dieron ganas con este bonito dato. Pero bueno, creo que teníamos que poner todo esto en contexto para entender por qué The Last of Us fue el juego que fue. Fue totalmente sorpresivo para todos. Y cuando te metes al control ya para jugar, te das cuenta de que no es solo una experiencia de acción muy buena, porque he de decir, más con el primer juego que con el segundo, estabas en un estado de alerta constante. Ay, sí. Porque sí, controlas a Joel todo el tiempo, pero no solo eso, no solo jugabas como el personaje de acción que era un Rambo, ¿no? El badass. Ajá, sino que veías a la persona, por decirlo así, que está detrás de este Rambo. Y entonces veías todo el desarrollo de una trama que para un juego de acción en ese momento no era común. Sí. Entonces creo que la conjunción de todas estas cosas hace que The Last of Us sea el golpe que fue. Y obviamente ese éxito catapultó a Neil Druckmann y a Naughty Dog a un nivel totalmente distinto, ¿no? Sí. La historia nos presenta a Joel, un padre soltero que intenta conectar con su hija adolescente Sarah. Pero en una noche el mundo colapsa, el caos se desata y en una de las escenas más desgarradoras de la historia de los videojuegos, Joel pierde a Sarah, no por el hongo, sino por el miedo y la confusión de un soldado. Es asesinada por la misma humanidad que estaba intentando salvarse. Ay, hasta parece que lo escribió una guionista. No, pero justamente, y esto pasa en los primeros 10 minutos que tú agarras el control. O sea, es el intro, ¿no? Sí. Ajá. Sí.
Y de Sí. hecho, hay muchos aciertos hermosos en esta pequeña secuencia, porque es un tutorial sin serlo, Exacto. porque tú controlas a Sara en ese momento del Ujú. juego y entiendes cómo se mueve el personaje, entiendes que tienes la mira de la cámara también, Que que tú tienes lo que controlas, agarrar como pistas que o tienes así. que ir buscando cosas en los Ajá. cuartos, sí, también peca de tratarnos un poco de tontos y ponernos pintura amarilla por donde tenemos que ir, pero ya es típico. Pero sobre todo, es con Sara que tú entiendes qué es lo que está sucediendo en este mundo. Porque cuando prendes la tele, te pasan un mini documental de Longocordyceps. Cuando te asomas a la ventana ves explotar una gasolinera de que el Sí. caos empieza a desatar. Cuando le cambias de canal dicen que ya hay mucha gente persiguiendo a otra gente y que no entienden qué está pasando. Un vecino entra, o sea, en 10 minutos tú entiendes que estás en medio de un caos, que se acaba de desatar un apocalipsis y tú estás indefenso porque estás a los mandos de Sara, que es una adolescente, que evidentemente, o sea, es torpe no porque lo sea, sino porque tú ya lo sentiste en el control, que tú no puedes correr, que tú no puedes ocultarte, que tú no puedes hacer cosas que sí puedes hacer con Joel. Ujú. Entonces, cuando te pones a los mandos de Sara, sí te sientes indefenso porque dices, mis posibilidades de acción aquí son muy reducidas y desde ahí, desde ese momento el juego te agarra Sí, y y ya no no te te suelta. suelta. Sí, sí, totalmente. ¿Quieres que continúe o continúas tú? Bueno, si quieres continúo yo. 20 años después nos encontramos con un Joel roto, igual que su reloj. Es un hombre serio, resentido y sin propósito. Sin propósito, claro. Sobrevive en la zona de cuarentena de Boston dedicándose al contrabando junto a su compañera Tess. Su camino se cruza con el de las Luciérnagas, un grupo de rebeldes que se opone a la autoridad militar. Su líder, Marlene, le ofrece a Joel y Tess un trato: escoltar a una adolescente llamada Ellie fuera de la zona de guerra a cambio de un arsenal. Y ese, o sea, vean cómo la trama de este juego es simple, es contundente, no hay que darle vueltas al asunto, Ujú. no hay que meter multiversos, nada. Estamos en un caos, los recursos escasean, llega un personaje, te presenta otra facción que son los luciérnagas y te ofrecen armamento o arsenal que desde el segundo uno que tú ves que se desata el caos y que ya no hay comida y que ya no hay armas, entiendes lo importante que es. Y ya, solo con eso empieza una de las mejores tramas en la historia de los videojuegos. Y, o sea, para mí The Last of Us es una experiencia, no es solo un videojuego. Es el juego de The Sí, Last of Us es una experiencia. es que justo te iba a decir eso porque yo, por ejemplo, luego me metí a a estos videos de personas que están jugando un videojuego y me entretenía mucho la trama. Pero creo que The Last of Us también lo que tiene es una forma en que siempre te sientes vinculado a los personajes. Mm. Y que incluso cuando toman decisiones así cabronas, también dices, bueno, pero es que yo en su situación tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, al final yo no estoy en ese mundo apocalíptico Claro. y que eso pues es un factor importante, ¿no? Dentro de cómo accionan. O sea, porque aunque Tess es un personaje que no nos va a acompañar todo el juego, tiene muy claro por qué hace las cosas. Y creo que aquí, o sea, con esto que estás diciendo es algo que tú me has dicho siempre al momento Mm, de escribir lo que sea, ¿no? mm, Que tú sabes que un personaje está bien mm. escrito cuando tú desde que lo ves te puedes hacer una idea de qué haría ese Ah, personaje sí. en ciertas situaciones. Siempre me has dicho que un buen personaje se escribe solo en el sentido de que lo puedes poner en una situación, la que sea, y el personaje está tan bien delimitado que dices, ah, pues Tess diría esto, Tess haría esto, Tess Claro. estaría de acuerdo aquí, acá. Y creo que
ahí es donde está uno de los puntos más fuertes de The Last of Us, que todos los personajes, ya sean principales, secundarios, NPCs. Sí, incluso los que son los villanos, entiendes también por qué son villanos, no solo son malos porque sí. Sí, O sí. sea, Y pues también creo que Naughty Dog, siendo fiel a sí mismo, porque Naughty Dog tenía esta idea de... siempre ha tenido esta idea de hacerse guiños entre todos sus videojuegos y a poner easter eggs. sí. Nos presenta también al equipo de desarrolladores dentro del juego, ya sea como personajes de cartas, como cartas de sobrevivientes. El punto es que no es que nos presenten al equipo. Lo que se me hace muy interesante es cómo hasta esas pequeñas decisiones alimentan la atmósfera del videojuego para hacerte sentir dentro de esta realidad que te propone. Porque no es lo mismo ver, por ejemplo, que un zombie se coma a alguien, Ah, sí. a leer una carta que diga, ya se me acabó la comida, llevo 2 días esperando a que regresen por mí y no tengo noticias de nadie. Sí, eso te vincula con la persona que le están comiendo el cerebro. Exactamente, deja de ser alguien que o sea, Sí, deja de ser un cuerpo que está siendo devorado por un claro. zombie a convertirse en una persona con nombre, con miedos, con Sí. sensaciones, con sentimientos. Y creo que todo el juego de The Last of Us utiliza todos estos recursos para mantenerte vinculado, no solamente por la vía de recompensa dopaminérgica que es jugar un videojuego, sino que emocionalmente te compromete de alguna forma a saber qué pasó Sí. con estos personajes, aunque tú nunca los veas, Ujú. porque tú lo que ves son cartas que te van dejando a lo largo del mundo, o pintas en la pared, o pósters, o Que, lo que que, sea. que vuelvo a este juego que planteaba yo de que es lo último de nosotros, ¿no? O sea, esas pistas, esas cartas acaban siendo lo último de esas personas. Te digo, igual y solamente yo. No, pero está increíble, o sea, es una gran variable que a lo mejor no mucha gente... O sea, yo no lo había pensado así. Mm. Aquí es donde la trama da un giro monumental. Mientras escapan, descubren que Ellie está infectada. Fue mordida hace 3 semanas y en este mundo es una sentencia de muerte que se ejecuta en menos de 2 días. Pero Ellie sigue aquí. Por lo tanto, Ellie es inmune. Que eso también está muy chido. Porque, digo, yo otra franquicia de este estilo de que me aventé por mucho tiempo y después ya fue demasiado, fue The Walking Los Dead. zombies caminantes. Ajá. Y me gustaba también que planteaban esto de aquí no hay una cura, chavos. Y aquí Ellie es la representación de esa esperanza de otro mundo. O sea, entonces se me hace o sea, Ellie se me hace, además de un personaje muy cool, la representación de algo también muy chido. Que aquí solo quiero rescatar. Seguramente la voz de mi cabeza llamada Andrew ya lo sabía. Así que le pediría a la voz de mi cabeza que si digo algo erróneo me corrija. Pero cuando salió el juego hubo una polémica muy grande porque el personaje de Ellie tenía mucha similitud física con Elliot Page. Que antes era él. Que antes era Helen Page, ¿no? Ujú. Y que empezaron a correr rumores de demandas porque Helen Page sí trabajó en un videojuego que se llamaba Beyond Two Souls. Y sí era el personaje principal. Pero los desarrolladores de Naughty Dog dijeron: no, chavos, el personaje de Ellie está basado en fotos de la actriz que le dio voz a Ellie cuando era más joven. Ujú. Pero Que de hecho sale en la primera temporada. Que de hecho también. sale en la primera temporada cuando te cuentan cómo nació Ellie. Es que no sientes que les pasó un efecto como lo que nos pasa con nosotros, con la gente asiática y que luego se dice, todos son iguales y es como,
Pues sí, o sea, si pones a dos chavitas con ciertas características, pues sí se van a ver muy parecidas. Pues O sí, sea, así sí, de son caucásicas, tienen el cabello castaño, los ojos de cierta forma, o sea. sí, puede ser. Ujú. Y al final, pues resultó que no. Y cuando enseñaron las fotos y dijeron, pues sí nos Ah, las... sí, Pero sí hubo esa polémica. Y también Ellie es uno de los personajes más entrañables sí. de los videojuegos. Porque le ponen estos detalles que son constantes a Ellie, que te hace tener una sensación de que posee una personalidad. Totalmente. Como esto de que le encanten los chistes malos. Y entonces cuando hay una situación de mucho estrés, Ellie cuenta un chiste malo. Y Y colecciona también, ¿no? y colecciona Ajá, libritos con libritos, chistes ajá, sí, malos sí, y sí. que le gusta la astronomía Ujú. y este detalle de ser muy mal hablada, voluntariamente mal hablada, o sea, de que ella no es que sea mal hablada porque sí, es que en ciertos momentos muy específicos frente a personas muy específicas es mal hablada. Porque Entonces, supongo que es su arquetipo de lo que es ruda y fuerte y así. porque, y aquí algo es muy importante que hay que resaltar, que creo que el videojuego no lo plantea tanto, pero en la serie sí. Ujú. Ellie no conocía la vida antes de la infección, Sí. pero Joel sí. Y eso es una distinción que en el videojuego no sale, pero que es muy importante entender porque en la serie sí lo usan. Entonces, de repente, la misión de contrabando se convierte en algo mucho más grande. Ellie ya no es solo una carga, es la posible clave de una cura y es la esperanza para la humanidad. Los creadores del juego, Neil Druckmann y Bruce Straley, no solo construyeron un mundo postapocalíptico convincente, nos sumergieron en un estudio profundo sobre la condición humana. Más allá de pelear contra infectados o clanes hostiles, The Last of Us explora el apego, el instinto de supervivencia, la deshumanización y cómo forjamos relaciones cuando el mundo parece que no tiene futuro. Un aspecto narrativo brillante del juego es permitirnos jugar en ciertos momentos como Joel, sino también como Ellie, dándonos una perspectiva completamente nueva y reforzando la empatía con ambos personajes, que aquí es algo que también rompió con las reglas de un juego de acción. Usualmente tu héroe Sí. es el héroe toda la aventura. O sea, en Gears of War es Marcus Phoenix, en Halo es el comandante. O sea, y siempre juegas con el mismo personaje. Y lo que te mantiene atado es que ese personaje vaya adquiriendo nuevas habilidades o vaya mejorando de alguna manera su arsenal. Pero acá lo que te mantiene jugando con los personajes es ver cómo va a asimilar lo que acaba de vivir para después. Una escena que yo recuerdo, mira, hasta la pienso en escenas y no tanto en Claro. Como en niveles como o en en... niveles del Ajá, juego. sí. Cuando van al Capitolio, que es Mm. la vez que van Tess, Ellie y Joel, que Tess dice, no, pues tú adelántate con Ellie y luego los alcanzo, ¿no? Pasa todo ese nivel del juego y ves que Joel está completamente afectado por lo que acaba de suceder. Y entonces Ellie saca los chistes malos. Y entonces tú te das cuenta que, a diferencia de los otros juegos de acción, en este sí hay una consecuencia con el avance de la trama. Sí. Porque en Gears of War, una de las escenas más conmovedoras de Gears para mí es cuando Dominic encuentra a su pareja y el juego avanza y hasta mucho después Dominic toma una decisión basado en eso, pero tú no ves cómo lo afecta en el gameplay, Ujú. porque tú juegas con Marcus Phoenix todo el tiempo. Pero acá Que supongo sí que es muy ves. estoico, ¿no? También. Sí, Ajá. sí. Pero acá sí hay un cambio en la jugabilidad después de eso, porque Joel no corre. O sea, empiezan a pasar cosas
que a ti te hacen saber que el personaje de alguna forma fue afectado, pero como estamos hablando de un videojuego, la manera en que Naughty Dog te hace sentir que el personaje fue afectado es en el gameplay. Y eso, o sea, a mí se me hizo una locura. Y no conformes con eso, cuando Joel no puede, lo que tienes que hacer es jugar con Ellie, pero como todo el tiempo que jugaste con Joel te acostumbraste a las habilidades de ese personaje y al control que tienes con ese personaje, cuando cambias de personaje, el control ya no es el mismo, las habilidades no son las mismas, el tiempo de respuesta no es el mismo, porque el personaje está diseñado de manera diferente y eso se rompe con lo que ya se hacía en los videojuegos. Ujú. Volviendo al ejemplo de Gears of War, no importa si tú controlas a Marcus, o a Dominic, o a Bert, o a Coltrane, todos pueden hacer las mismas cosas. Acá no. Y para mí fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, obviamente, el gancho en este videojuego Sí. no es poderlo jugar. El gancho de este juego es cómo cambia el juego dependiendo de las circunstancias. Se me hace una locura, ¿no? Y bueno, dejé hasta ahí porque, pues si no, ya es spoilear todo, pero más o menos para que la banda que no ha jugado ni ha visto la serie, pues entienda, ¿no? De qué va este mundo. Y, pues bueno, en el 2020, sí, sí, fue que salió la segunda parte, ¿cierto? Sí. Ajá. Obviamente el juego fue un Y rotundo ahí, éxito. bueno, yo me los explicaba como spin-off, pero ¿cómo se dice en temas de videojuego? No es, o sea, yo no lo consideraría tal cual un spin-off. Ajá. Se llama DLC. DLCs. El DLC de Left Behind te cuenta la historia de cómo es que Ellie descubre que es inmune. Ujú. Entonces tú juegas ese juego de Left Behind que lo rescatan en la serie. Y también hay que decir que The Last of Us 1 fue un éxito por esos DLCs, por el juego en sí y por el multijugador en línea, que lo que hacía era ponerte en alguna de las facciones que existían. Oh, eso no lo sabía. Ujú. O eras parte de los contrabandistas, que es donde estabas jugando con Ujú. Joel, o eras de los Ciérnagas. Luciérnagas, o eras de Fedra, que es como esta autoridad militar en la realidad del videojuego. Sí. Fue una locura, tanto que cuando sale PlayStation 4 hacen la remasterización de The Last of Us, porque en PlayStation 3 la reventó completamente. Siguieron jugando con The Last of Us en PlayStation 4 y para PlayStation 4, finales del PlayStation 4 es que sale The Last of Us parte 2, que es la segunda parte de la historia de The Last of Us, que a mí eso se me hace una locura, o sea, se me hace un gran acierto. No es que se inventen una nueva historia solamente, sino que rescatan elementos de la primera historia para darles continuidad Sí. en la segunda parte. Que nada más quiero mencionar, corrígeme, sí hubo mucha controversia con esta segunda parte, ¿no? Sí. Desde el videojuego. O sea, no solamente como ahorita lo vemos con la Sí. serie, ¿no? Sí, no, desde el Ujú. videojuego, sobre todo porque uno de los deuteragonistas, Ok. porque no es tal cual un antagonista, Ah, ok, sí. esta Abby, Abby. como era una mujer musculosa y grande, Ah, ¿en serio? decían que era progre y que era inclusión forzada, y que para qué ponen ese personaje. No, entonces, Es que nunca les das gusto con nada, no, la neta. generalmente la gente que piensa eso tiene muy pobre capacidad de análisis y muy poca información. Y de ver el mundo. Ajá, no, es como la gente que se ofendió porque Aloy de Horizon, Aloy es el personaje principal, es una Ok. chica pelirroja, así como valiente, Mm. pero cuando hicieron la demostración técnica de cómo visualmente se iba a ver el juego, veías como esta pielecita de durazno en la piel de Aloy, como estos vellitos Ah, los así. vellitos, ajá. Ah, Ah, pues qué masculina.
que por qué veíamos una mujer con esteroides, ¿no? Y con testosterona y ya ves esta gente Es que que por le eso me encanta hacerle enoja caso a gente pelona. que a los millennials y centennials nos digan generación de cristal y luego yo veo que se enojan de estupideces así y yo no sé quién es más de cristal, mano. O sea, Que además, o sea, sí, en su momento hubo polémica con el personaje de Abby, ujú, pero cuando ves la historia, sí, tiene tiene sentido. todo el sentido del Es mundo. verosímil. Ajá, tiene todo el sentido del mundo que una morra en un entorno así, habiendo vivido lo que vivió, Donde tiene que tomar el liderazgo. exacto, en donde está en una comunidad militar, o sea, en donde está en constante guerrilla, o sea, es entendible que una mujer en ese momento, con esas circunstancias, esté así. Ujú. Porque además le da un valor a la narrativa de lo que sucede en el segundo juego. Ah, pero incluso forzada. Pero cuando O les pides leer escuché, historia, no. escuché algunos comentarios que decían que no sería posible que estuviera así de trabada en un mundo posapocalíptico. Y yo, ok, pero entonces ¿por qué los vatos sí pueden estar trabados? O sea, si esa es tu Ajá. lógica, tendrías que señalarlo como en todos los personajes, ¿no? Ajá. No solo en Abby. Sí, sí, tiene que ver con el contexto. O sea, si tu explicación va a ser el contexto, explica por qué gente que está dentro del mismo contexto está teniendo Sí, resultados yo, el distintos. Tommy, o sea, entonces, sí, no sé. O sea, yo siento que nomás son Sí, no, perras mamadas. eh, es esta gente que dice biología básica, pero no han agarrado un libro. Exacto. Bueno, Y ahora sí vamos a hablar de la adaptación. ahí es tu campo, man. Sí, me voy a enfocar, bueno, como siento que ya hablamos mucho de lo que pasa en la primera temporada, porque la primera temporada pasa En el primer videojuego. en el primer videojuego, quisiera también que habláramos de la polémica que trajo la segunda temporada, porque no tuvo la misma aceptación que la primera. Creo que a la primera le fue muy bien. Sí. Y aunque esta segunda tuvo más presupuesto, más personajes, pues no ha tenido los números que yo creo que esperaban, aunque sí van a sacar una tercera. O sea, no dudo que se vaya a cancelar. Bueno, esta adaptación está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Ellie, que según yo a Bella Ramsey solo la habíamos visto en Game of Thrones. Ujú. Y la serie pues además llegó con un gran equipo de creadores porque pues tenemos a Neil Druckmann y a Craig Mazin, que él pues lo podemos conocer por la serie de Chernobyl, que joyaza, si pueden vayan a verla. Pero al parecer también esto se me hizo muy curioso, que participó en Scary Movie y The Hangover, o en las Pero en franquicias. las uno. Ah, en las 1. Ah, ok, sí. Creo que también por eso luego la serie tiene tintes también cómicos, porque como que mano le sabe. Y yo lo que sí me gustaría aclarar, más allá de que si me parece un buen o mal producto, es que creo que se le está acribillando esta serie sin tener en cuenta que una serie es una cosa y un videojuego es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de una adaptación, no podemos pedir que sea un calco tal cual de lo que vimos en el juego, ni te va a causar las mismas emociones, o sea, lo va a causar desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque en el videojuego tú lo estás experimentando. Ajá, exactamente. Entonces eso ya va a depender del vínculo que logres crear con el personaje que estás controlando. Entonces aquí les quiero decir como los valores, obviamente pueden salir desertores y decir, no, también te tienes que fijar en, pero que yo creo que debemos ver en un videojuego y debemos ver en un producto cinematográfico, aunque sea una serie. En el juego nos preocupan las mecánicas, la dificultad y la gestión de recursos. O sea, eso ya más allá de que si tiene una buena ambientación, unos buenos personajes, etcétera, si esto falla, la gente se va a aburrir. O no lo va a jugar. No lo va a jugar. O sea, Por muy bonito que se vea, es como, ajá, pero si no tienes una
buena mecánica, un cierto nivel de dificultad y gestión de recursos. Yo creo que un caso ejemplar de esto que dices fue lo que pasó con Cyberpunk 2077, que era un juego que estaba basado en un juego de mesa, en un juego de rol épico. Y que lo pudiera, o sea, y no lo habían hecho videojuego antes porque no existían los recursos tecnológicos para poder hacerlo videojuego. Así de ambicioso era. Pero cuando salió, no cargaban bien los ambientes, no tenían bien pulido el control, tenía bugs por todos lados. El juego estaba roto. A pesar de que en el concepto, Cyberpunk 2077 era un juegazo. Claro. Y es un ejemplo de esto que dices. Ajá. Si no tomas en cuenta o que la mecánica esté pulida o que los recursos tecnológicos funcionen como deben funcionar, no importa que estés ante sí, la no importa que idea. Se ve increíble. Ajá. Y a mí creo que esto, o sea, el que además se vea increíble de Last of Us es solo un plus, porque al final su mecánica de juego, de perspectiva, de cómo tienes que irte construyendo tus armas, o sea, todo eso es lo que lo hace interesante y que te enganches y que no puedas dejar de jugar. Sí, no por nada también se llevó el GOTY y sobre todo uno de los premios que más me llamaron la atención es que fue uno de los juegos que ganó el premio de mayor accesibilidad hasta el momento. Ah, sí, es cierto. Por eso yo creo que el que nos enfoquemos tanto en es que los actores no se parecen, mira a Bella Ramsey, pues no tendría que ser algo que nos preocupe, porque les digo, o sea, como que no tiene que ser lo más importante, siento, al momento de hacer una adaptación. Por ejemplo, en la serie o en un producto cinematográfico, vamos a poner más atención en la música, la ambientación, las actuaciones, la dirección, la fotografía. O sea, son como otros valores de producción en los que tendríamos que enfocarnos. Ya no va a ser esto de que las mecánicas, porque pues está complicado, ¿no? Que creo que también eso a mucha gente no le gustó, porque yo creo que esperaron mucho el pleito contra zombies. Y si te fijas, yo creo que es un 25% de la serie. O sea, realmente ver peleas con zombies. Generosos. Ajá, o sea, en realidad se exploran otras cosas. Porque creo que Neil Druckmann se permitió el explorar otros mensajes que quería dar al tener este tipo de narrativa. De hecho, en el making of, o sea, cada que acaba un capítulo de The Last of Us, te pasan un mini cortito de cómo fue hacer el episodio. Y en uno de esos, Neil Druckmann dice que Craig Mazin llegó con él a preguntarle cosas sobre el personaje de Joel para esta segunda temporada. Y dice Druckmann, es que la neta es algo que no había pensado porque pues yo estaba pensando en un videojuego, pues yo estaba pensando en que fuera una cosa entretenida para la gente que lo jugara, pero no pensé en todo este trasfondo que tú le quieres dar a Joel. Y como no es mi idea, tampoco me lo voy a adjudicar. Y si tú quieres explorarlo, explóralo. Claro. Y así es que tuvimos escenas que, si bien no salen en el juego, sí salen en la serie para explicarnos un poco más quién es Joel, más allá del videojuego. Sí, porque como además el videojuego te puede dar otro tipo de recursos para que tú entiendas a tu personaje, en una serie pues sí tienes que mostrar esa historia. No se puede quedar solamente en un papelito o en un comentario que le hace a él, o sea, como para poder engancharte así con el personaje. Y bueno, para mí una buena adaptación tendría que ser que se respete y se capture la esencia del mensaje original, que en este caso ya habíamos dicho que pues va muy ligado con la deshumanización o la pregunta de qué nos hace humanos, con el instinto de supervivencia y el apego, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en un mundo así nos sigue relacionando con las otras personas?
Yo, honestamente, creo que la serie sí manda también ese mensaje. Sí. O sea, creo que se cumple. Y, bueno, esto ya lo dije, que nos hace humanos. Y también, algo que no hemos hablado es que yo creo que, a lo mejor no lo vi tanto en el juego, pero en la serie sí, que creo que también es la búsqueda de la esperanza, que pues es una búsqueda infinita. Sí, claro. Algo que comentábamos el otro día era que la esperanza es un poquito ese camino que nos quiere llevar a una cima, a una meta, pero pues esa meta es inalcanzable. Sí, sí, que realmente la esperanza es este leitmotiv que tenemos todos. No me acuerdo quién dijo que la esperanza era un horizonte, que no es que en el horizonte haya algo, pero te dice para dónde caminar. Exactamente, sí. Si recordamos, por aquí dejaremos. Si alguien recuerda de quién es esa cita, También. déjela acá en los comentarios. Y bueno, la primera temporada, como ya dijimos, tuvo un éxito rotundo entre la crítica y el público. Y no estuvo exenta a debate porque de nuevo pasaba esto de, es que en el videojuego pasa esto y en la serie no, ¿y por qué aquí pusieron? O creo que también el episodio 3, si no me equivoco, que es cuando vemos esta relación homosexual de una pareja que lleva muchos años juntos. Realmente en ese episodio no tenemos nada de acción, pero creo que fue uno de los más memorables de la primera temporada. Y que además los personajes sí existen dentro del videojuego, pero no vemos su pero historia. no son personajes jugables ni son NPCs. Uh-huh. Son estas historias que tú te encuentras en papelitos. No, y uno de ellos sí aparece, ¿no? Sí les ayuda a Tess y a... Sí, para darles la batería de un carro, Ajá, creo. sí. Pero son, o sea, la historia de estos personajes sí sucede. O sea, no es que hayan hecho inclusión forzada, porque la historia de la relación entre estos dos personajes sí existe en el videojuego. Lo único que pasa es que en el videojuego son notas que tú te encuentras durante el trayecto, que pues si las coleccionas te enteras, pero si no... Y bueno, creo que ya la polémica más grande se hizo a partir de la segunda temporada. Porque ya de por sí ese videojuego ya había causado polémicas, porque, spoiler, pues Joel tiene un fatídico final muy al principio del juego y pues lo mismo aquí, ¿no? Es en el segundo episodio. Entonces, si tú no habías visto el videojuego o no sabías de qué iba, pues sí me imagino que como espectador sea, ¿cómo que te deshiciste de Pedrito Pascal? ¿Cómo te atreves? Entonces creo que, o sea, yo ya me imaginaba que por eso iba a causar controversia, porque igual lo causó en su momento en el juego. Pues Joel es un personaje ultra querido y además porque el pinche juego hace que de cierta manera uno sea cómplice en ese... Sí. Entonces, o sea, sí estaba cañón que eso no causara. Pero lo que a mí sí me revolvió el estómago fue ver la cantidad de mensajes que se fueron en contra de Bella Ramsey, cuando además Bella Ramsey es como, dude, ella está... O sea, ella le están pagando por hacer un papel. O sea, siento que se iban contra ella como de ¿cómo te atreves de hacer a él? Y es así de, güey, a cualquiera que nos ofrecieran. Claro. Vamos a aceptarlo, ¿no? No vamos a decir, no, pero ¿no crees que tal vez la gente... O sea, primero se me revolvió la panza de pensar que por qué hay que culparla a ella. Y en segunda, ella está haciendo un papel, como ya dijimos, no tiene que ser el calco de cómo se veía Ellie en el videojuego. Y yo sí sentí que la banda se fue muy contra Ellie, porque al final no está dentro de los cánones estéticos, no lo estoy diciendo fea, porque pues eso es muy subjetivo, pero que no está dentro de los cánones que ya tenemos de la chica... O al menos que no está dentro de los estándares de la gente que jugó el juego y que esperaba ver eso. Sí. O sea, justo como confirmando esta onda de la gente que no entiende el ejercicio de una adaptación como tal. Sí, y no sentí que eso le haya pasado a Pedro Pascal, que ya si nos ponemos muy minuciosos. Pues, ni a Pedro Pascal, ni a Tommy, ni a la esposa de Tommy, ni... O sea, la psicóloga es un personaje totalmente inventado. Sí. Hay un montón de decisiones. Y por ejemplo, a Dina,
que tampoco es, Dina, es un que calco tampoco... de... Sí, O ¿no? sea, entonces sí siento que la gente se ensañó muy cañón. Y algo que para mí fue como, se perdió esa oportunidad, sí fue en el casting de Abby. Porque Sí, como ya dijimos, era una mujer muy mamada y así muy de... corpulento, pero una gran actriz. O sea, a Sí, la sí, sí, persona que totalmente. eligieron para ser Sí, sí, Ali sí. es una gran actriz. Si no han visto Dopesick, vean a esta actriz haciendo Dopesick. Ujú. Dopesick es una locura de Y actriz. también es la de vinagre de manzana. Y también es la de Vinagre de Manzana. O sea, es Ujú. muy buena Muy actriz. versátil. Pero yo lo que creo es que se perdió la oportunidad de justo no poner un personaje canónico, voy a decirlo, o sea, una Sí, actriz canónica y ver una actriz diferente en pantalla. O sea, no es que se me haga mala, no creo que lo hizo mal, porque además apenas vamos a ver su arco de personaje. Simplemente fue como que, chinga. no, y que además siento que, como me decías la otra vez, se perdió la oportunidad de que la gente entendiera por qué el personaje de Abby fue pensado así como fue pensado. Sí, O sea, en la serie podríamos ver a Ellie cargando pesas, o sea, como haciendo cosas que nos expliquen por qué, o incluso tener estos momentos que nos expliquen el temor que le impulsó a tener ese cuerpo. O sea, claro. se perdieron muchas oportunidades de ese estilo. Y siento que, o sea, más bien, lo que encontré de explicación fue que en el juego, si bien Abby sí está mucho más corpulenta y fuerte que Ellie de todas maneras es muy fuerte, o sea, también físicamente. Ujú. Entonces no se ve como tanto el desequilibrio o así, pero que acá sí va a ser como al final tiene que ponerse el conflicto con Ellie. Sí, tiene que hacer una oposición de fuerzas un poquito equivalentes, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, desde ese lado, de nuevo, decimos, eso tiene que estar en pro de la historia, entonces creo que pues funciona, ¿no? Siento que se perdió una oportunidad, pero tampoco es como para ir a acribillarla. Y bueno, como ya se nos está yendo el tiempo, ay, es que les digo que de verdad no fue muy complicado hacer este guión por lo mismo. Quisiera hablar de lo que para mí fue el episodio, o sea, lo que me causó ese episodio de esta pareja en la primera, acá me lo causó el episodio 6 de la segunda temporada, en la que tenemos todos estos flashbacks bueno, desde la infancia de Joel hasta todos los años que vivió con Ellie se me olvidó. En Jackson. En Jackson. Entonces, yo sí quiero que hablemos de este episodio o enfocarnos en este episodio por una razón. Siento que nadie lo entendió O que muy poca gente o lo muy poca entendió. gente. Hay un momento crucial tanto en el videojuego como en la serie en la que Dina se entera de que Ellie es inmune. En ambos actúan de manera distinta. Acá Ujú. lo quisieron resolver como que Dina le confiesa que está embarazada, ella le dice que es inmune y tienen relaciones sexuales. Tiene mil coitos. Que según yo en el videojuego eso no pasa. Sí pasa, pero no por eso. Ajá. O sea, pasa porque se gustan y ya. Sí, sí, Pero... sí, pero no es como un momento sí, de no es un arranque como tómame. lo hacen Ajá. pasar en la serie. Pero bueno, esos ya son decisiones narrativas. Eh, y entonces hay una frase que le dice Ellie a Dina, voy a ser papá. Eso pasa como en el episodio 5 o 4. Sí, pasa uno antes. Uno antes, ¿verdad? En el King. 5. Entonces, yo le dije aquí que qué raro que diga voy a ser papá. O sea, Ajá. y de hecho mucha gente lo tomó como, ¿por qué él es el hombre de Malditos la relación? progres. Ajá, o sea, no sé. Yo solo decía, pues está extraño, ¿no? Y entonces cuando vemos esta línea temporal en los flashbacks, aparece la infancia de Joel, que desde ahí ya vemos que es muy protector de Tommy. Sí. Y Tommy al parecer se robó algo, ¿no? Creo que se robó. No, los metieron, o sea,
los agarró la policía tomando. Ah, Y entonces los llevaron a la casa del papá, que es que es policía. para evitar llevarlos a la comisaría. Y Tommy se está muriendo de miedo porque dice, mi papá me va a dar ahorita una friega por haberme portado mal. Y Joel es como, yo me voy a echar la culpa, tú tranquilo. Me va a propinar una ensalada de cinturonazos. Exacto. Cuando llega el papá, que nada más quiero decir, Tommy Dalton, ya te metiste. Tony Dalton, también, qué grande. Ya te metiste. Eres grande, Lalo Salamanca. En este universo, ¿eh? O sea, estás cañón. ¿Eh? Estás apareciendo en todas mis series favoritas. Sí. Desde No te equivoques, ya no te has equivocado. Muy bien. Sí. Bueno, él representa al papá de Joel y tienen una plática muy interesante, la que es como, yo sé que no fuiste tú, fue tu hermano, no nos hagamos güeyes, pero como creo que yo no lo he hecho bien. Es que creo que toda esa conversación la detona cuando cuando Joel encara a su papá y le dice, no lo vas a tocar a él. Ah, cierto, sí. Y entonces cuando el papá escucha eso, en lugar de ponerse violento, va al refri, destapa 2 chelas, una se la da a Joel, una se la queda a él. Y el papá le dice, sé que no he sido la mejor persona y sé que no lo he hecho bien, pero entiendo que dentro de todo lo mal que lo he hecho algunas cosas que han estado bien. Yo solo espero que cuando crezcas, Cuando te toque a ti. cuando te toque a ti, seas un poco mejor padre de lo que yo estoy siendo contigo. Sí, sí, porque además hay como un background de que su abuelo... Uh-huh. Porque él le cuenta, ¿no? También Que fue le rompió la mandíbula en una vez que se robó su coche. Sí, así un poquito como de qué chillan. A mí. Sí, a mí sí me rompió Pero la la mandíbula. Generación de cristal. Y entonces, cuando yo vi porque realmente dura muy poquito esa escena, yo dije, bueno, nos quieren explicar un poco... Porque Joel es tan protector. Y de dónde viene también como como una onda de justicia. Sí, sea, como su sentido de la moral. Su sentido de la moral, ¿no? O sea, creí que era como, quieren contextualizar esto. Ya no me voy a alargar tanto, hay otra escena en la que, o sea, dentro de estos recuerdos, pues Ellie se está dando cuenta que Joel le ha estado mintiendo porque Joel en realidad rescata a Ellie cuando se da cuenta de que la única manera en que pueden analizar la inmunidad de Ellie es pues abriéndole el cerebro, porque eso es lo que ataca el Cordyceps. Y es ahí que decide salvarla, echándose a todas las luciérnagas, y eso es también lo que destapa el conflicto con Abby. Ajá, o sea, de que Abby vaya a buscar venganza. Pero Ellie como que ya se la está oliendo de como que este cuate nunca me dijo la verdad, y entonces ahí ellos tienen una ruptura, porque pues Ellie está muy dolida de que la haya salvado o de que... Es que ahí pasa algo, o sea, de que muerden a uno de sus colegas de Jackson. Sí, es que me iba a saltar esa parte. Por eso. Y sí. Entonces Joel le dice a Ellie, no, pues tú ve por los caballos y vamos con él a Jackson a que se despida de su esposa. Y Ellie dice, sí, seguro, porque ahí Ellie ya estaba sentida de haberse dado cuenta de que... Sí, necesitaba la confirmación. Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando Ellie se va, Joel ultima a esta persona, y entonces Ellie se da cuenta de que Joel es capaz de mentirle a la cara. Uh-huh. Sí. Entonces, al final de un baile en el que digamos que Ellie salió del closet, que ya se me haría mucha mamada que a esas alturas, no en un mundo post-apocalíptico, todavía la gente tenga que salir del closet, pero bueno, básicamente se besa con Dina, ¿no? En la fiesta. Joel pues salta por ellas para defenderlas y él es como, quítate, yo no necesito ningún hombre patriarcal para que me defienda. Y entonces acaban platicando en el porche de su casa, y Joel tiene esta conversación que tuvo
en algún momento, pues con su papá, en la que o sea, Ellie le reclama como de yo pude ser la solución, que pudo haber salvado a la humanidad y tú me quitaste eso, o sea, como me quitaste mi destino. Mi propósito. Mi propósito, pero pues tengamos en cuenta que aunque sí, podemos ver una actitud ultra egoísta de Joel, un leitmotiv de este personaje es ser padre, y ya se lo habían quitado, y otra vez estaba siendo padre. Entonces, o sea, no, escuchamos pero no juzgamos. O sea, es como, también entiendes que para Joel fuera, no puedo dejar, o sea, no puedo otra vez perder a mi hija, ¿no? Y que por eso la haya salvado. Y pues básicamente le dice, sí, soy responsable de todas mis decisiones, pero es lo que pude hacer con lo que tenía. Y ojalá el día que te toque a ti, seas mejor padre de lo que yo estoy siendo contigo. Y ahí, amistades, se destruyó, se enjugó en sus propias lágrimas. Porque, o sea, como que me vino lo de la plática con el papá, pero además me vino esto de, claro, por eso Ellie dice, voy a ser papá. Porque además esa es la última conversación que Ellie tiene con Joel. Ajá. De hecho, la conversación, Joel le dice eso y Ellie le contesta, no sé si algún día pueda perdonarte, pero me encantaría intentarlo. Ay, sí, eso también se me hizo muy fuerte, porque creo que eso es algo que nos pasa a muchas personas. Sí. Que nos cuesta mucho perdonar algo, pero que de verdad es así de... Ajá, de verdad implica un esfuerzo. Ajá. Literalmente esas son las últimas palabras que cruzan ellos dos, y entonces todavía tiene más peso el hecho de que Ellie diga voy a ser papá. No porque... inclusión forzada, tontos. Sino porque... Es como la promesa, ¿no? Es la estafeta que Joel le pasó a Ellie de... cuando te toque a ti, espero que tú seas mejor padre de lo que yo estoy siendo contigo. Y era como una manera de mantener vivo el vínculo que ella tiene con Joel. Y algo que te decía también después de esa escena es que... Después de que berreaste. Ya que te sonaste los mocos. Algo que también te decía es como... Sí, podemos entenderlo como un acto súper egoísta de Joel, pero también Joel conocía a la humanidad antes de la... antes de la infección. ¿Y qué tanto valía la pena para Joel volver a esa humanidad? Claro. Que es... que justo... Que es la esperanza, ¿no? Sí, que justamente en alguna plática en la que hablábamos, porque a mí, pues les digo, me movió mucho este episodio y quería entender también por qué me movió. Y que le dije aquí que es que ya entendí otro punto que también abarca tanto el videojuego como la serie, que es la esperanza. Para mí esto de... O sea, y es raro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo planeado maternar, pero sí creo mucho en esto de hacer cosas en este mundo que en realidad yo no voy a ver o que yo no voy a disfrutar por las siguientes generaciones. Y algo que yo tengo muy marcado es que siempre debemos tratar de que los que vienen la pasen menos culero de lo que la pasamos nosotros. Uh-huh. Y en esto que vemos con la plática del papá y de Joel con Ellie, es un poco como esa esperanza de que tu mundo sea menos mierda de que fue el mío. Ajá. Entonces creo que ahí por eso es que me movió tanto, o sea... Sí. Porque creo que es a lo que deberíamos aspirar. Sí, pues una de las frases que siempre me dices, o una de las frases que más te mueven en ese sentido es esto de cuando te miro el mundo duele menos. Ajá. Y siento que eso mueve a Joel también. Sí. Cuando ve a Ellie. Que él sabe de algún... O sea, él conoció a la humanidad antes de la infección y él sabe que no era el lugar más feliz del mundo. Y el hecho de que esté esta infección en el mundo, pero que Ellie sobreviva, para la cabeza de Joel, o sea, para la vida de Joel, es que la humanidad tenga otra oportunidad. Eso es que tenga otra oportunidad.
no volver a lo de antes, sino intentar algo nuevo. Sí. Entonces, para mí, tiene todo el sentido del mundo. Y miren, no vamos a decir que es una serie perfecta para nada. De hecho, yo le dije aquí que sí, siento que está lentona. O sea, la segunda temporada es muy lenta. no me enganchó como la primera, definitivamente. Siento que pudieron trabajar desde otro lado la química entre Dina y Bella. O sea, como que todavía no se las acabo de creer como pareja. Y sí siento que el personaje de Ellie en la serie tiene un tono más infantil. Yo espero que en la tercera veamos más este cambio, Ajá. que sí se ve entre el juego 1 y el 2. Sí. No sé ahí por qué la decisión de dirección ha sido así. O sea, yo no voy a culpar a Bella. Bella está haciendo su chamba. Sí, está haciendo y lo la que está le haciendo piden. bien. Y además creo que muchas escenas se las aventó ella. Muy bien. O Y sea, que sí hay, o sea, sí también siento que hay errores en el guión. sí. Como esta escena en donde Ellie llega al acuario Uh-huh. y están los serafitas y que se salva de la nada. Sí. En el juego no pasa eso, ¿no? Pero entiendo que quisieron reducir tiempo de alguna manera y poner... y que a huevo hay que enseñarte esta facción, ajá, ¿no? Ajá. De que lo debes tener presente porque en la historia de Abby va a ser muy importante, Claro. pero era para como... eso mejor te esperas con Abby, ¿no? Exactamente. Y algo que sí dijo nuestro amigo personal, Washingo, Saludos. fue que sí es de repente muy sobreexplicativa. Sí, esa hipótesis me gustó, ¿eh? No lo habíamos pensado, Wash. Sí, pero justamente él decía que siente que en general, o sea, que muchos productos ya se están haciendo de una manera como para que lo puedas editar, para poner esa escena en TikTok y... Espero que las voces de nuestras cabezas hayan escuchado eso. Sí, y que ya se entienda, o sea, que no necesites todo el contexto. Entonces, bueno, sí, yo creo que eso es lo que la hace lentona, o que de repente es como, ay, bueno, pero ya entendí que esto está cabrón, ya entendí que esta morra, ya entendí que bla, 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 o sea... Pero, ay, es que no sé, ese episodio... Sí, es como el episodio... A mí me mama ver cosas así de, me dejaste esta información en el pasado, me pusiste esta escena que yo no sabía para dónde iba y ahora conecta perfecta. O sea, como que esas cosas siempre me vuelan la cabeza. Sí, creo que la mejor manera de cerrar este capítulo es leyendo tu conclusión. Ok. Este episodio es la prueba perfecta de que los creadores de la serie entendieron el núcleo de la historia. No se trata de los monstruos, se trata del amor fracturado y de la necesidad humana de conectar. The Last of Us es una obra maestra en ambos formatos porque nos obliga a mirar en el espejo de un mundo destruido y preguntarnos qué haríamos o qué estaríamos dispuestos a hacer por aquellos a quienes amamos. La primera temporada fue una adaptación ejemplar. Y aunque la segunda enfrentará el reto de adaptar una de las narrativas más divisivas de los videojuegos, ha demostrado tener el corazón y el talento para lograrlo. Y sí, o sea, porque repetimos, no es un guión perfecto porque se han tomado muchas decisiones que van por el otro camino, o sea... Pero no olvidemos que esas decisiones que se están tomando no solo las toma Neil Druckmann o Craig Mazin, sino que, o sea, no olvidemos que mucho del cast de esta serie eran actores y actrices que estuvieron en The Game of Thrones. Uh-huh. Eso implica que hay como un contrato ahí que se tienen que estar siguiendo. Hay cuestiones mercantiles y de contrato y de productoras que nada tienen que... O sea, la gente que decide eso no jugó el videojuego muy seguramente, no sabe de qué está... no saben qué está pasando. Y los aspectos que seguramente son rescatables del videojuego que se ven en la serie se deben a que Neil Druckmann está allá adentro, que Craig Mazin es un fan, así declarado fan del videojuego, de toda la saga, uh-huh. Y de los aportes que las actrices y actores están teniendo
tras jugar el videojuego, Sí. porque también hay que decir que Pedrito Pascal no había jugado el videojuego. Ujú. Y lo jugó, y cuando lo jugó dijo, ¿qué pedo? Sí quiero ver más y quiero aportarle más a Joel. Entonces, digamos que los aciertos que se han tomado, yo los atribuiría más a que respetaron que haya Sí. gente que juega el videojuego y que las decisiones que nos parecen inexplicables o polémicas, como este acortamiento del guión o el haber elegido a ciertos actores o actrices, posiblemente no tengan que ver con estas personas que son fans del videojuego. Ujú. Porque si por ellas hubiera sido, habrían llamado a los mismos actores que hicieron la peli, ¿para qué buscan? ¿No? O sea, Sí, totalmente. Y además creo que, por ejemplo, así como te digo que siento que hay que trabajar más en la química entre Dina, es que olvidé el nombre de la actriz de Dina, bueno, y Ellie, yo sí veo esa química entre Joel y Ellie. O sea, sí, sí me da, esta onda paternal sí, porque pues también se conocen de hace un chorro de tiempo. y creo que era la más importante, o sea, Sí, claro. porque no, si no existiera eso, otra historia seria. Sí, no podríamos estar hablando de una buena adaptación como No sería lo es. verosímil, o Sí. sea, sí, todo ese es el punto de partida, pero obviamente su opinión en los comentarios es muy importante. Esto es solo un análisis de una parte, sobre todo del mensaje que quería lanzar la historia per se, ¿no? O sea, tanto en videojuego como en la serie. Si no han visto la serie, yo les invito a que no la vean desde una mirada de ver una serie de terror o de acción, o creo que es algo más, Más drama. sí, pero no puedo decir drama porque si no, Bueno, es más, trágico, tragedia. Siento Ujú. que es más una tragedia, melodrama, o sea, Ajá. algo por el estilo, o sea, véanlo más desde ese lugar. Y pues muchas gracias. Oye, qué bien se puso esto. Oye, ¿No? me gustó, disfruté mucho desde el guión hasta esta plática. Me gusta cuando hay un producto audiovisual que puede abrir tantas conversaciones. Quique, ¿a ti cómo te encuentran en redes? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @Quique bien parado o @Enrique Vázquez en TikTok, porque resulta que Quique es una mala palabra, ya les contaré eso. Sí, entonces Pero ahí Enrique me encuentran Vázquez. Enrique Vázquez en TikTok o @Quique bien parado en todas las demás redes sociales. A mí me encuentran como fragmentos.deluz, tanto en TikTok como en Instagram. Y suscríbanse, es que no sé cómo se hace eso, al canal de difusión de Quique Bien Parado en Instagram, porque ahí siempre les subimos cuando salen nuevos episodios, eventos. O les hacemos encuestas sobre qué es lo que les gustaría para participar. que hagamos aquí o en cómo me lo explico. Entonces vayan al Exactamente. canal de difusión, que ahí estamos en contacto. También vayan a ver lo último que hayamos subido en cómo me lo explico. Y al menos de eventos próximos, Quique va a estar en la casa de Oscar Burgos. El 5 de septiembre, que es el cumpleaños de la hija de Vico Sí. El 5 de septiembre nos vemos en la casa de Oscar Burgos a presentarles mi show en la incubadora. En Guadalajara. En Guadalajara. Entonces, allá nos vemos.